Mi nombre es Jared Vélez y les voy a estar hablando sobre mi tema de investigación. Mi tema de investigación es la biodiversidad de hongos en los bosques rurales y urbanos en Puerto Rico. Mi problema es, ¿habrá más biodiversidad de hongos en el bosque rural Carita en Calley que en el bosque urbano Nuevo Milenio en San Juan? Hipótesis. Mi hipótesis investigativa es, en el bosque rural Carita en Calley habrá más biodiversidad de hongos que en el bosque urbano Nuevo Milenio en San Juan. Mi hipótesis alterna es, en el bosque urbano Nuevo Milenio en San Juan habrá más biodiversidad de hongos que en el bosque rural en Carita en Calley. Y mi hipótesis nula es, en el bosque urbano Nuevo Milenio en San Juan y el bosque rural Carita en Calley tendrán la misma biodiversidad de hongos. Mi metodología consiste en que primero se tomaron 9 muestras por cada bosque, 18 muestras en total porque eran 2 bosques. Fueron 6 muestras de hoja, 6 muestras del árbol y 6 del suelo. El árbol es el tronco. Se tomó una muestra de hoja, una del árbol y una del suelo en una misma localización. Se hizo este proceso en cada localización. Se llevó en consideración la humedad relativa, la temperatura ambiental y la altura. La recolecta de muestras se llevó a cabo el 23 al 24 de febrero y las placas estuvieron en la incubadora del 24 de febrero al 3 de marzo. Aquí hay una representación de lo que dije en mi metodología. Ah, yo recogí en una localización una muestra de suelo, una muestra de hoja y una muestra de árbol. Y como podemos ver ahí, esas son unas de mis muestras, una del suelo, una de hoja y una de árbol. Y esto se hizo, las muestras se recogieron para cada localización. Para recoger las muestras utilicé isótopos estériles, que son unos Q-tips, agua doblemente destilada, TDH2O, tubos de microcentrífuga de 2 mililitros, placas Petris con agar saboreado ya integrado y un anemómetro. Se tomaron las muestras poniendo el isótopo estéril en agua doblemente destilada. Luego, se frotó el isótopo por la hoja, suelo y árbol, y lo recogido se puso en diferentes tubos de microcentrífuga que contienen 1 mililitro de agua doblemente destilada. Para cada muestra se utilizó un isótopo diferente. Este tubo de microcentrífuga se puso en una neverita con hielo para conservarlos. Luego se conservaron esos tubos por un día y se llevaron las muestras a la universidad y se depositó 0.25 mililitros en las placas Petris con el agar ya integrado. Y luego se pusieron las placas en una incubadora a una temperatura de 37 grados Celsius. Se puso a 37 grados Celsius para agilizar el proceso de crecimiento de hongos. Este proceso se repitió para cada una de las muestras y el lugar donde se pusieron las muestras en las placas fue en la Universidad de Puerto Rico en Bayamón. El método de cultivo que se utilizó fue el agar saboreado. Aquí podemos ver una foto donde se recogieron las muestras. A la izquierda está el grupo 1 y el grupo 2 y en la derecha está el grupo 3. Aquí podemos ver donde se recogieron las muestras del grupo 4 al grupo 6. Arriba está el grupo 4, en el medio está el grupo 5 y abajo está el grupo 6. En los análisis de datos, la primera localización, que fue el grupo 1, la temperatura fue de 78.5, lo cual fue un poco impresionante porque se pensó que iba a ser menor ya que se estaba a una elevación de 640 metros y estaba nublado. El grupo 1 obtuvo un promedio de 4, siendo el suelo la placa con más presencia de hongos, que fue de 6, el tronco con 4 y el suelo con 2. El grupo 2, donde se recogieron las muestras, se pensó que la humedad relativa iba a ser un poco más alta, ya que se recogió en un lugar que pasaba una quebrada. El grupo 2, los resultados fueron bastante similares a los del grupo 1, siendo la hoja el menor con 2 especies de hongos diferentes,
3 especies en el tronco y el suelo obtuvo 6 especies diferentes. El grupo 3, al igual que el grupo 2, se pensó que la humedad relativa iba a ser mayor. El suelo predominó con 11 especies de hongos diferentes, la hoja obtuvo 4 especies de hongos diferentes y el suelo obtuvo 5. Las muestras del grupo 3 fueron recogidas en casi al otro lado del bosque. Muchos de los 3 grupos tuvieron una especie de hongo parecida a un algodón y muchas tuvieron muchos puntos marrones o cremas. Los grupos del 1 al 3 eran los de Carite en Calley, y ahora voy a estar hablando sobre los del Bosque Nuevo Milenio en San Juan. El grupo 4 fue el grupo con más biodiversidad de hongo y el menos inesperado porque se recogieron en un sitio donde no se pensó que iba a haber tanto hongo. La muestra que más obtuvo hongo fue la del suelo con 11 especies morfológicas diferentes. La hoja tuvo 7 especies morfológicas diferentes y el tronco 5. El grupo 5 obtuvo unos resultados ni muy bajos ni muy altos. La muestra del suelo obtuvo 7 especies morfológicas diferentes y la hoja, que fue la menor, obtuvo 3 especies de hongos diferentes y el tronco obtuvo 4. El grupo 6, que fue el último, obtuvo la menor biodiversidad de hongos. En el grupo 6 hubo una diferencia y fue que la hoja obtuvo una mayor biodiversidad de hongos con 4 especies morfológicas diferentes y la del suelo fue la menor con 2 y el tronco fue la intermedia con 3 especies de hongos diferentes. Se hicieron las muestras 19 y 20 que fueron utilizadas para el grupo control y se puso el agua doblemente destilada de DH2O en la placa Petri con las demás muestras. Y los resultados fueron que una de las dos placas salió con un hongo y la otra no. Esto pudo ser porque al ser yo el que estaba poniendo las muestras en las placas, puede ser que puso el dedo en la placa o cayó saliva o algo. Aquí en los datos está la tabla 1, donde están los resultados de todos los grupos y los promedios que se obtuvieron. Aquí está la tabla 2 de todos los grupos, de la temperatura, la humedad relativa y la elevación de cada lugar. Y aquí está la gráfica donde se ven los promedios de la hoja, del tronco y del suelo del grupo 1 al 3, que era el Cariten Calley, y el grupo 4 al 6, que era el Bosque Nuevo Milenio en San Juan. La hipótesis investigativa no estuvo correcta y la hipótesis que fue acertada fue la alterna, que dice que el bosque urbano Nuevo Milenio va a tener una mayor biodiversidad de hongos que el bosque rural Carita en Calley. Esto quiere decir que la temperatura, la humedad y la elevación no afecta mucho en la biodiversidad de hongos y que con solo el lugar estar húmedo, una temperatura ambiente y un lugar con poca presencia de sol puede haber bastante biodiversidad de hongos. Algo que puede afectar bastante puede ser el lugar donde se recojan o cómo se recojan estas muestras. Unas fotos. En la izquierda tenemos yo pasando las muestras a las placas. En el medio tenemos donde se ponían las muestras en cada uno de los tubitos de microcentrífuga. Y en la derecha podemos ver la placa con el agar saboreado ya integrado. En estas fotos podemos ver las 20 muestras, las 18 muestras que fueron las de los bosques y las 2 del grupo control.